Muchas personas aluden a que la Biblia fue creada por la Iglesia Católica, pero resulta ser que eso es una falacia totalmente, porque primero la Biblia ya había sido creada antes de que la Iglesia Católica resurgiera. Ahora le hago una pregunta a los católicos: si la Biblia la crearon ellos, ¿por qué dicen entonces que Pedro es el creador de o el formador, por ese lado, de la Iglesia Católica? Si se supone que en una de la sinagoga Jesús agarró el libro de Isaías y empezó a leer y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ya estaba creada la Biblia. ¿Me explico? Y el Nuevo Testamento ya estaba en proceso. En el año segundo, más o menos, que fueron cuando comenzaron las traducciones, fue que se comenzó a crear la Biblia en el Nuevo Testamento. ¿Me explico? Para ese tiempo existió fue la Vulgata Latina. Y la versión original, que era la versión griega, que ellos comúnmente utilizaban. La Biblia nunca fue creada por los católicos. Eso es una mentira que solamente ellos se creen. La mentira más grande del mundo se la creen solamente ellos mismos. Los cristianos utilizamos una Biblia original que vino provista por Dios hacia su pueblo santo de Israel. Y la primera creación del Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, se llamó el Génesis, que se llama comienzo o principio. Esto quiere decir que el libro del Génesis se le atribuye a Moisés, porque Moisés fue el que fue inspirado por Dios para escribir el libro del Génesis. ¿Por qué se le atribuye a Moisés? Porque primero era un hombre estudioso de Egipto. En Egipto, como Moisés se crió en Egipto, comúnmente en Egipto siempre los egipcios se le enseñaban buenas escrituras, habían buenas escuelas en los cuales se le enseñaba a leer, a escribir, a hablar, cómo vestirse bien, y más siendo uno de la realeza, Moisés. Entonces se le atribuye el libro a él no solo por eso, sino por su autoría. Eso así lo creemos los cristianos y los judíos actualmente. Ninguno de nosotros creemos que fue un léxico bíblico, que por el léxico bíblico entonces hubieron varios autores durante el tiempo. No lo creemos así. Jamás ha sido así. Entonces, en lo que estaba, que era lo que los católicos suponen, que ellos dicen: ¿y de dónde ustedes conocen la Biblia? O sea, ¿qué tipo de pregunta tan absurda es esa, que ni siquiera ellos mismos son capaces de buscar y de investigar de dónde Dios proveyó su palabra para surtirla? La Reforma Protestante surgió en el año 1500, aproximadamente después de Cristo, por Martín Lutero. Este hombre pues se renegó por ciertas costumbres que tenían ya los sacerdotes, costumbre porque yo digo que el pecado ya toda la vida estaba en ellos, y este hombre no estuvo de acuerdo con ese tipo de, de atrocidades que estaban cometiendo en esa iglesia. Entonces él simplemente agarró una carta, comenzó a escribirla y le dejó todo lo plasmado que no le gustaba a él y se fue. Desde ese momento comenzaron a surgir ciertas religiones, por decirlo de esta manera, creencias, en Suiza, en los países europeos y la parte del norte de África. Porque este hombre se desligó de esa iglesia católica, siendo mismo católico. Entonces la Biblia jamás ha salido de la iglesia católica por dos razones. Primero, Dios escogió a Israel, no escogió a Roma. Dios siempre ha escogido al pueblo de Israel. Entonces la Biblia proviene de Israel, no proviene de Roma. Quieren darle autoría o decir que es parte de ellos, de donde provino la Biblia, cuando no es así. La Biblia jamás vino de ustedes. Y hay hechos científicos que lo demuestran. Entonces, mi amigo, tú que eres católico, tú que eres, no sé, creyente de esa fe, por favor no te dejes engañar por ese tipo de comentarios que la gente hace. Primero lo hacen porque no desconocen su autoría.
Segundo, porque no estudian, no se involucran más en la historia de la verdadera iglesia. Y segundo, mi amigo, cuando tú vayas descubriendo la verdad del Señor, te vas a comenzar a ser libre de una mentira que toda la vida te estuvo atando. Por ejemplo, ahí me respondieron en YouTube unas ciertas personas que no, que la Biblia vino de la iglesia católica. Por Dios, qué mentira le ha metido ese sacerdote a ustedes. Y yo me imagino que desde niño le han metido esa mentira. Nunca la Biblia ha venido de la iglesia católica. Jesucristo no vino de la iglesia. Jesucristo no era italiano. Jesucristo era nazareno, de Israel. Él era israelita. ¿Cómo me van a decir ustedes que la Biblia vino de Italia? ¿Acaso Jesucristo se creó en Italia? O sea, es una completa... ¿Qué cosa tan absurda? No tiene sentido común ni razón lo que las personas a veces dicen. Entonces quieren argumentar que la Biblia vino de la Iglesia Católica. Primero, la palabra católico significa universal, ni siquiera significa romano, ni siquiera italiano significa universal. Eso quiere decir que hasta yo puedo ser un católico, hasta mejor católico que ustedes. Entonces, por favor, antes de ustedes decir unas palabras, piensen y estudien un poquito. Porque nosotros, los que ustedes dicen supuestamente protestantes, porque ya el cristianismo está plasmado en la Biblia, que dice que nosotros nos llamaron cristianos, y si quieren léanse el libro de los Hechos, que ahí está plasmado clarito como dice que a nosotros nos llamaron cristianos, en Israel nos comenzaron a llamar cristianos. Entonces, por Dios, el cristianismo siempre ha existido. Lo que nunca ha existido es la Iglesia Católica, que eso sí es una falacia totalmente, nunca ha existido, son unos herejes totalmente, y no estoy hablando de los feligreses, estoy hablando de las cabecillas, lo más alto, que vienen engañando y mintiéndole a la población. Bueno, analice bien lo que le estoy diciendo y procure cambiar de opinión ante unas mentiras, no se coman las mentiras que toda esa gente les están diciendo.